buenas y bienvenidos a una nueva Retro Arcade colección. En esta ocasión os traigo una colección con dos sorprendentes novedades, como el nuevo Guilty Gear, que regresa con más fuerza que nunca, y con un notable remake del clásico Alex Kidd. En la segunda parte de este vídeo os mostraré más demostraciones del festival de demos que se celebró esta semana en Steam, con juegos que llegarán próximamente en 2021 con temática retro y arcade. Mankind knew that they cannot change society, so instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven or hell. Y quiero empezar con uno de los mejores lanzamientos para mi opinión de juegos de lucha de este 2021, el Guilty Gear Strive, una de las sagas de lucha más exigentes que se adapta a los nuevos tiempos, con unos gráficos muy espectaculares y enfocado en una experiencia jugable tanto para jugadores expertos o novatos. Arc System Works ha sabido adaptar como nadie la jugabilidad y estética de la lucha 2D a los gráficos 3D, utilizando de forma magistral el Unreal Engine. Mantiene el estilo anime de los Guilty Gear de toda la vida, junto a unas excelentes animaciones y efectos. También destaca unos escenarios detallados y preciosos que van desde paisajes urbanos a otros fantásticos y naturales. Como novedad, aporta el cambio de zonas cuando se ejecuta un golpe contundente cerca de uno de sus márgenes. Esto aumenta la espectacularidad y permite ver más variaciones de cada ambientación. La plantilla está compuesta en su lanzamiento por los 15 luchadores más famosos de la serie. En futuros parches se irán añadiendo nuevos personajes como contenido descargable. Por supuesto, no se puede olvidar de la espectacular banda sonora que acompaña a los Guilty Gear, una saga que bebe del rock y del heavy metal, lo que convierte las peleas en combates épicos de anime japonés. En modos de juego tiene un modo arcade bastante interesante, ya que la dificultad de la CPU se adaptará a nuestro nivel de habilidad. También tiene un modo versus y un modo supervivencia, donde deberemos de luchar contra una ola interminable de rivales controlados por la CPU hasta que pierdas. Arc System Works nos ha olvidado de los más fans de la serie con un modo historia, donde podremos disfrutar de una película anime sobre el universo Guilty Gear. Además, esto nos servirá para desbloquear galerías de arte, música y vídeos. Tampoco hay que olvidar que este nuevo Guilty Gear contiene una muy buena experiencia multijugador, donde ofrece partidas rápidas y combates online en salas, todo presentado en un mundo 2D que combina pixel art con personajes cúbicos que podremos personalizar. Por supuesto, también existe el modo práctica antes de meterse a luchar en los exigentes combates de multijugador, teniendo un modo de 121 misiones para aprender todos los movimientos.
En definitiva, este nuevo Guilty Gear vuelve con más fuerza que nunca, excelente en todos sus apartados y será posiblemente uno de los mejores juegos de lucha y mejores lanzamientos de este 2021. Otra fantástica serie que regresa en este 2021 es el Alex Kidd y Miracle World, con un remake que sirve de homenaje al clásico de Sega de 1986. Este clásico de plataformas de los 80 recibe un remake puramente tecnológico, que cambia por completo los gráficos y el apartado sonoro, pero dejando intactas las mecánicas jugables. Los que jugamos en su día al título original podemos lidiar sin problema con ese control tan especial de las aventuras de Alex Kidd, pero quizás los recién llegados alucinen demasiado con la endiablada dificultad de este remake. Sin duda, lo más sorprendente de todo es que con tan solo pulsar un botón podemos trasladarnos al juego original con sus gráficos y música de 1986. Alex Kidd es un arcade 2D de plataformas muy querido en la comunidad retro, que destacaba por sus niveles tan variados y la posibilidad de poder pilotar diferentes vehículos. Otra cosa que nos sorprendió en su tiempo este clásico de 8 bits eran los enfrentamientos con los jefes finales, sobre todo las divertidas batallas de piedra, papel o tijera. También se han añadido nuevos niveles, que no desentonan con el resto del juego a nivel de calidad, alargando así la experiencia del juego. De momento no he podido jugarlo mucho a fondo, pero sí puedo decir en mis primeras impresiones que me ha parecido un notable remake, y estoy seguro que gustará a los nostálgicos que jugaron en la Master System. También espero que lleguen nuevas entregas, ya que seguramente este homenaje te dejará con ganas de jugar a más aventuras de Alex Kidd. Y para terminar, os dejo con más demostraciones de juegos con temática retro y arcade que tienen que llegar próximamente en 2021. Destaco la nueva entrega de Blaster Master o juegos muy originales como el Unmetal o el Moonshot Arcelon. Yo por mi parte me despido y hasta una próxima colección. Hasta luego.
Grandpa Smurf always says... There's plenty of time for the ship to depart. Then let's take a peek at that warehouse. Watch your six. Assailants are armed. It seems as though that container was the source of the report. It looks poorly loaded. Yeah, I wonder what's in it. Hello, Anika. Well, last time I didn't have...北拜哈，五个赞。
¿Cómo se llama? Mi nombre es Fox, Jesse Fox. No parece usted ruso. ¿Ruso yo? Hace 2 horas usted pilotaba un aparato soviético. También conduzco un Toyota y no soy japonés. Ya. Muy bien, señor Fox. Al salir de la celda me vi en un patio de prisión rodeado de algunos edificios. Había pilas de cajas y otras cosas por aquí y por allá. Y el suelo era como de tierra. Ah, y era de noche. ¿Por qué se ensañó con esas cajas? ¿Qué pretendía? Nada en especial. Entonces, ¿a qué vino esa violencia gratuita? No lo sé, supongo que sería la cólera del momento. Ya sabe, por haberme encerrado por un crimen que no había cometido. ¡Jesús! Coño, una moneda. Recogí el walkie que llevaba aquel guardia. ¿Hola? Estoy sin papel. ¿Me puedes traer un poco? Aquí tiene. Gracias, tío. Me has salvado el culo, literalmente.